Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista del canal, la entrevista número 20. En esta ocasión nos acompaña Paco Tremillo, que es participante y formado en filosofía para niñas, niños y adolescentes. Bienvenido, Paco, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien, gracias por tu invitación. Aquí estamos a tus órdenes. Excelente. Adelante. Entonces, sí, te invitamos, Paco, porque, bueno, sabemos que eres un conocedor, de esta propuesta pedagógica de Lippmann y Char, y queremos conocer tu trayectoria en la misma. Y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo conociste filosofía para niñas, niños y adolescentes? Sí, Axel, muchas gracias. Pues la historia es un poquito muy hacia atrás, cronológicamente hablando. Fue en 1995. Yo estaba estudiando la maestría en pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, México, y nuestra asesora nos invitó como parte de su programa del seminario que ella nos desarrollaba, si recuerdo se llamaba Enfoques Cognitivos en la Educación. Nos invitó precisamente a este programa. Ella, pues desconozco independientemente cómo tuvo la conexión, pero a mí me parece que lo que hizo ella fue un acto muy acertado, porque a partir de ahí, yo ya no me retiré precisamente de filosofía para niños. Quiero aclarar que la invitación, y fue la única ocasión en que trabajé taller de filosofía para niños a través de un curso introductorio en el mes de noviembre, porque todo el otro tiempo siempre fue y se estableció oficialmente para trabajarse en el mes de enero, sobre todo porque se esperaba en un principio siempre presencia latina, personas del continente latino, que sí tuvimos precisamente beneficio, ese beneficio precisamente de contar con su presencia en un principio. Este, También tuvimos presencia europea, pero bueno, independientemente de esto, fue precisamente a partir de este curso introductorio en noviembre de 1995 que comencé precisamente esta trayectoria. Pero inmediatamente, un mes y fracción después, en enero de 1993, hubo un acto que me marca precisamente mucho, porque estuvo ahí justamente Matthew Lehman, y tuve la oportunidad de platicar a través de un intérprete 5 o 7 minutos que me parecieron, y lo digo con seguridad, fueron exactamente, eh, yo creo que los que marcaron precisamente lo que aún sigo desarrollando. Por ahí algunos trabajos, algunos proyectos que luego platicaremos, pero ese acercamiento y ese cruce de comunicación con Matthew Lehman fue lo que representó y significó para mí demasiado. Si ya me había convencido el programa, porque era justo lo que venía buscando, con la presencia y con esas pocas palabras con el doctor Matthew Lehman, pues ahora sí que fue lo que confirmó precisamente mi permanencia, mi estancia y mi permanencia hasta hoy. Estaríamos hablando de 28 años conociendo filosofía para niños, ¿verdad? Hasta ahí creo, no sé si ese dato es adecuado, pero me parece importante resaltar. Para mí, el haber conocido fue una experiencia. Me parece que vale la pena por mucho, de las cosas que valen la pena más en la vida, que le dan sentido, ¿verdad? Pues sí, Axel, así fue como empecé hace 28 años. Mira qué interesante, como tú lo mencionas, con esos 5 o 6 minutos que platicaste con él, te enganchó, aunque bueno, ya un mes antes lo empezaste a conocer la propuesta, pero ya esa plática, que esos minutos significativos,
Y sí tengo la intriga sobre qué platicaron. Sí, muchas gracias. Eh, en lo poco que que entendía la interpretación, porque también fue un extranjero el que nos interpretaba, le mencioné que yo trabajaba a Pablo Freire. Era parte de mi tesis, la obra de Pablo Freire, y él me dijo que había olvidado considerar precisamente en su trabajo de filosofía para niños, precisamente considerar más a Pablo Freire. Y para mí significó muchísimo que me haya comentado eso. No que me lo haya dicho, quiero aclarar que no me lo dijo para que yo lo considerara. Sin embargo, a partir de ahí, como ya estaba terminando mi trabajo de investigación para obtener el grado de maestría en pedagogía, eh, sentí que era necesario hacer un poquito de más trabajo sobre Pablo Freire, ¿verdad? Conseguir más textos. Y en ese momento yo me adjudiqué, no que él me lo haya dicho, yo me adjudiqué precisamente esa, esa situación, esa invitación. Yo dije, me voy a creer que me está invitando, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí te diré, con todo, empecé a soñar y aquí andamos todavía soñando despiertos, diría Aristóteles, ¿eh? Entonces, pues he estado en los 28, 27 talleres que se han desarrollado. Sí, por ahí me parece que hubo una suspensión por ahí en alguno, pero el otro fue ahora con la pandemia a través en línea, ¿verdad? Pero finalmente parece que he estado en los 27 talleres que se han presentado en San Cristóbal de las Casas, precisamente en Chiapas, ¿sí? Los talleres de enero, los famosos talleres de enero, ¿sí? Y pues aquí estamos todavía. Eso, esas pocas palabras significaron muchísimo para mí y siguen representando mucho sentido para mí, ¿sí? Ahí estamos en estos momentos. No, y pues claramente Pablo Freire es un gran referente en la pedagogía, no solamente latinoamericana, sino también mundial, y cómo se relaciona mucho con Matthew Lane. Creo que sería oportuno, me habías mandado anteriormente unas imágenes y creo que sería adecuado ahorita presentarlas, porque para que nos describas un poquito sobre ellas. Entonces voy a hacer presentación de pantalla para verlas. Sí, Ahí me sí, confirma si se observa. sí, ahí está. Sí, muchas Muy gracias. bien. En esta, la persona que me está acompañando es la esposa de Pablo Freire, ¿sí? Oh, Ella hace por ahí prólogos, perdón, notas bibliográficas en dos libros, concretamente Pedagogía de la Esperanza, que es un reencuentro con la pedagogía del oprimido, y el segundo texto se llama Cartas a Cristina. Cristina era su hija, ¿sí? A él le gustaba hacer, redactar, presentar su teoría a través precisamente de narrativas de cartas. ah, Entonces eran así como que una especie de diálogo en este caso, con su hija, el libro concretamente de Cartas a Cristina. Pedagogía de la Esperanza sí fue más un diálogo entre sí mismo, ¿verdad? Porque no puede llamarse monólogo. Al contrario, mm, iría en contra de su naturaleza, de la naturaleza de su propia teoría, de sus mismas tesis. Entonces, ella es Nita, le llamaba de cariño, su, su segunda esposa, porque la primera esposa murió hace tiempo, ¿verdad? mm, Estamos hablando de esta fotografía en el 2000, en un congreso que hubo en la ciudad de Guadalajara por parte del ITESO, precisamente se llamó Congreso Educativo Cátedra Pablo Freire, ¿verdad? ah, Fue un simposio y fue como mi primera oportunidad para empezar a divulgar, a exponer, a compartir textos de él, ¿verdad? En esa ocasión hablé de las cualidades que debe tener precisamente los docentes, las competencias que deben desarrollar para alcanzar un pensamiento crítico, que prácticamente esas condiciones
son 5 condiciones que bajan desde una dimensión más humanista, que serían la fe, la esperanza, la humildad, la confianza y el amor, como condiciones indispensables para desarrollar el pensamiento crítico, esta como condición cognitiva. Entonces, sobre eso versó mi primera ponencia, presentada justamente en este simposio educativo Cátedra Pablo Freire. Así es, y ella estuvo ahí, pues era la invitada principal. De los hijos no pudieron estar, los hijos de Pablo Freire, pero estuvo su segunda esposa, que es ella. Sí, así es. Y bueno, esta otra imagen es Matthew Lehman, justo el día que estuvo ahí en San Cristóbal de las Casas, en una hacienda o ex hacienda que se destinó para museo, con áreas de biblioteca, comedores, áreas para asistencia. ¿Sí? Y ahí está Matthew Lehman y una persona justamente de Tuxtla Gutiérrez, y estoy ahí, así como estamos de frente al lado derecho. Esa fue justo el día que le solicité unas palabras, y fue cuando por ahí nos echaron la mano un traductor de Canadá para ayudarnos a platicar un poquito, porque yo era como mi ilusión más grande, ¿no? Cruzar ese mensaje con él. Y pues ahí estamos, esta es la segunda imagen, ¿verdad? En esta otra, volvemos, bueno, esta es de también la esposa de Pablo Freire. Ahí había más integrantes, solamente aparece aquí la imagen. Es un grupo de un taller que estábamos precisamente nominado Pablo Freire, ¿sí? Yo estoy a la espalda de la esposa de Pablo Freire, y por ahí otros compañeros participantes, ¿verdad? Repito, esto fue en el año 2000, ahí en Guadalajara, evento organizado por el ITESO, Instituto Tecnológico Superior de Occidente de Guadalajara, Jalisco. Ahí estamos compartiendo otro espacio más. Sí. Esta otra imagen, pues nada más redunda la imagen y confirma, ahora estoy más cerca a un lado justamente de Matthew Lehman, ¿sí? Y está la persona de Canadá que nos hizo el favor, la persona, el varón, y está otra persona de Estados Unidos, y esa ocasión fue precisamente, no sé si antes o después de esa fotografía, fue cuando cruzamos mensaje el doctor Lehman y un servidor. Y ahora, pues esta fotografía es también una joya muy grande, representa mucho para mí, es de las pocas imágenes que tengo de la coautora del programa Filosofía para Niños, que es Anne Margaret Sharp, quien desde ese entonces, un poquito más adelante, ya tenía su agenda hasta el 2021. Desafortunadamente, ella muere el 2010, precisamente justo ahí en San Cristóbal de las Casas, en su casa, donde hemos tenido los últimos talleres de filosofía para niños, ¿sí? A mi lado derecho de ahí mío, en este caso la imagen izquierda, es el doctor Eugenio Echeverría, director del CELAFIN, Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, que sigue vigente y sobre todo alerta con temáticas de actualidad relacionadas todos con filosofía para niños, ¿sí? Y pues una observación que quiero hacer es que la doctora Anne Margaret Sharp, una admiración muy grande de parte mía, porque sus talleres, conferencias eran un espectáculo. Ella actuaba, ella compartía no demasiado, pero información muy significativa, autores, tenía una potencia intelectual, una potencia teórica muy grande, y la conjuntaba con vamos a decir, con una parte alegre, que es pues una propuesta que por ahí en Pablo Freire, un autor dice: tenemos que trabajar hacia una escuela alegre. Tenemos que pensar en la alegría precisamente del salón de clases, ¿verdad? Y creo que ella, sin saberlo, lo hacía. Repito, era un espectáculo, y sigo confirmando
Fueron 15 años los que estuve compartiendo con ella los talleres hasta que murió, pero pues yo me siento muy afortunado por haber compartido con estas personajes, con estas personalidades, esta formación que tuvimos por acá. Muy bien. Aquí, quise integrar esta imagen, es la fotografía del libro que recientemente, ahora en noviembre, en Cancún, acaban de presentar 4 autores, el doctor Eugenio Echeverría, estaba la maestra de México, María del Rosario del Collado, 2 personas, directores de un centro de formación filosófica en comunidades de diálogo de Cancún, el Grupo Noema. Me refiero al doctor Alex Santos y la doctora Olimpia Santiago, ¿sí? Que entre los 4 escribieron esta autobiografía de Lehman, que se denomina Una vida enseñando a pensar, porque de hecho esa fue la vida de Matthew Lehman. Y pues por ahí me llamó la atención el diseño de la portada, me parece muy original, y pues ya he empezado a trabajar el texto después de un poquito de receso, y pues hay cosas muy interesantes que se recuperan, ¿no? Desde dónde nace todo el trabajo que tuvo que hacer de picar piedra Matthew Lehman para llegar a concretar precisamente una de las propuestas más importantes que creo que ya está casi en todo el mundo. Nos decían recientemente que está ya en 90 países su propuesta, ¿verdad? Teníamos el dato anterior que estaba en 80 países, pero recientemente salió la información de que está ya en 90 países, entonces creo que es una buena oportunidad para que en el sistema educativo se replantee o se plantee esta propuesta. Gracias. Muy bien, y ahí estarían las fotografías en la cual se relacionan con esas experiencias que has tenido con la propuesta de Littman y Char. Luego enfocándonos un poquito, ya estamos viendo las bases sobre uno de los proyectos que tienes, porque nos mencionabas, ¿no? Esta parte de que tu tesis la hiciste de Pablo Freire y lo has ido investigando, conociste a su segunda esposa y también cómo se va relacionando con la parte de filosofía para niños. Ahí me comentabas que tienes un proyecto que es sobre las 100 inteligencias. ¿Nos podrías Sí. contar sobre él? Sí, Axel, primero también, gracias, aclarar que quizá parezca un poco extraño porque estamos relacionando Pablo Freire y Matthew Lehman. Pues ha habido recientemente, no sé, algunos 10 años me parece, un trabajo que ya se elaboró sobre la coincidencia precisamente en sus propuestas educativas y en su teoría. Eh, y esto se retomó porque no tengo el dato exacto, pero hace algunos años atrás, algunos 15 años me parece, se reúnen en Brasil precisamente 5 personas, que sería Matthew Lehman, Pablo Freire, en la casa de Pablo Freire. Lo reúne una persona que no, en este momento se me escapa el nombre, pero también estuvo Anchar y una compañera que está compartiendo espacios en estos talleres de filosofía para niños y que es la única que vive de ese encuentro en Brasil entre estas personas. La doctora, me refiero a la doctora Teresa de la Garza Camino, también expresidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, y actualmente ha sido una colaboradora que le hago un reconocimiento porque ha sido una colaboradora constante junto con el doctor Eugenio Echeverría de los talleres que se presentan en enero, con sus respectivas conferencias, talleres que presentan y obviamente la organización que la organización de estos talleres, ¿verdad? Han estado, por alguna razón, quizá alguno o 2 talleres no he estado por cuestiones de salud, pero desde su casa nos está colaborando con su organización. Entonces, el proyecto que yo tengo y que acabo de terminar en una primera parte es esto que he mencionado para darme a entender, un proyecto de 100 inteligencias.
un ensayo por cada una de las inteligencias. Quiero aclarar que no es exactamente la nominación que le da Pablo Freire precisamente a estas características, a estos aspectos, ¿sí? Sino él le da el concepto de dimensiones, solamente que por cuestiones precisamente de acercamiento a la ciudadanía, también las nominé de otras tres maneras: directrices y también disciplinas educativas, directrices educacionales e inteligencias educativas. Son cuatro maneras. ¿Por qué? Porque el texto sobre estas 100 inteligencias hubo necesidad de fraccionarlo precisamente porque sería un texto muy amplio de casi más de 500 cuartillas. Entonces, al fraccionarlo queda aproximadamente en 130, alrededor de 130 cuartillas, cada uno de los cuatro textos o tomos, si les pudiéramos llamar así, ¿verdad? Pero en cada una de los textos se analizan 24 de las inteligencias. Repito, no es exactamente la nominación que él le da, pero tiene una relación con un autor que ya hace tiempo había salido sobre las famosas inteligencias públicas, inteligencias multidimensionales, inteligencias educativas, ¿sí? Me refiero a Howard Gardner, quien habla de 7, 8 inteligencias, agregó una posteriormente, ¿verdad? Entonces, por eso mencionamos el concepto de inteligencia, para que, pues de hecho sí lo son, pero le podemos nominar de estas cuatro maneras, como lo había mencionado. Y sobre eso, ahorita este texto está prácticamente en revisión, ¿sí? Sin embargo, sí quiero aclarar, ya se había pedido a algunas personas para que fueran elaborando el prólogo, pero por cuestiones institucionales, aclaro, yo soy de Durango, trabajo en la Universidad Pedagógica de aquí del estado, y me pidieron que publicara ya este trabajo, que lo metiera a revisión, porque dentro de otras cosas tiene una relación muy grande con el programa de la Nueva Escuela Mexicana, Transformando Comunidades, ¿sí? En donde se trabaja mucho sobre las pedagogías del sur, y uno de los máximos representantes de las pedagogías del sur es Paulo Freire, y entonces es el que más están considerando, pero esa es una de las razones oficial por las que ahorita eh, este texto se publicará en línea, y posteriormente se trabajará para publicarse en físico, con los prólogos que están haciendo ya por ahí algunas personas, precisamente participantes de los talleres, de los congresos internacionales de filosofía para niños. Son personas que están participando porque creí las más adecuadas para prologar un texto de esta naturaleza. Y ahí vamos prácticamente en ese momento, ¿sí? No sé qué te parezca, pero sí me gustaría ahorita comentar. Hay un pendiente, unos apartados que dejé para un segundo momento, porque ya era un trabajo excesivo, pero estos apartados son aportaciones que pretendo hacer. No sé si valga decirlo, de momento son 3 apartados. En un primer momento estoy recuperando las dimensiones o las inteligencias o las disciplinas de cada uno de los textos. Son 22 textos de Pablo Freire los que analicé, 22 libros, ¿sí? Ahí identificando renglón por renglón precisamente las dimensiones, y alrededor de estas dimensiones están sus categorías conceptuales que explican y nos comparten precisamente nos ayudan para una mejor interpretación de de estas categorías y de estas dimensiones. En un segundo momento, o el segundo punto también un poco ya avanzado, estoy trabajando las distintas categorías dialógicas. Vamos a decir, alrededor de 1200 me quedé por terminar el otro trabajo, pero con la intención de clasificarlas en diferentes niveles. Como ejemplo, puede ser, no es lo mismo un comentario, no es lo mismo una opinión, no es lo mismo un argumento, no es lo mismo un debate. Entonces, cada una de estas categorías dialógicas se agrupa en un nivel, y así dicho de paso, son 6 niveles, los tengo, y los tengo contemplados para presentarlos y ofrecerlos como
como una forma de evaluar, de analizar el discurso. Entonces me parece que esta parte que dejé pendiente para un segundo momento, esta segunda parte, o sea, también es importante como la primera y la tercera que voy a comentar ahorita, pero repito, estos 6 niveles los estoy planteando, los vengo trabajando en mis grupos de licenciatura y de maestría, precisamente como rúbrica, como forma de evaluación, y si nos apuramos poquito, pues nos va a servir para, en cuanto aparezca el lenguaje, evaluarlos a través precisamente de esta rúbrica. Entonces, pues ese es un trabajo solamente avanzado, lo pienso integrar en un segundo momento en los textos, pero esto será una nueva experiencia un poquito más adelante que debe tardarse un poquito también. No sé si algunos 2 años, porque sí quiero advertir antes de terminar el último apartado que tengo pendiente, que pues prácticamente tengo los mismos 28 años trabajando esta teoría de Pablo Freire y obviamente no sabía ni por dónde llegar. Yo creo que vale la pena decirles que es un tipo de trabajo, tipo de investigación hermenéutica, un tipo de investigación que pocas personas realizan y que en realidad me parece que es importante tomarlo porque desde mismo Matthew Lehman, en su texto que ahora nos compartió biografía, inmediatamente integra precisamente esa necesidad de interpretaciones. Él plantea así implícitamente la necesidad de formar comunidades de intérpretes, ¿sí? Que en otras palabras serían comunidades, como es su metodología, comunidades de diálogo, ¿sí? Pero para esto exige, solicita, nos invita a, a compartir nuestras interpretaciones, porque de hecho es una de las dimensiones o de los aspectos que siempre los seres humanos estamos realizando. Siempre estamos haciendo interpretaciones. Y me parece, si me apuro un poquito, que este tipo de investigación hermenéutica nace precisamente porque a partir de las referencias de hace años sobre la teología, referencias teológicas, específicamente sobre la Biblia, pues no se podían entender porque todo el mundo hacía su interpretación y quería imponerla. Entonces surgió la necesidad de replantear justamente, de sistematizar esta metodología de la hermenéutica, ¿verdad? Y por ahí andamos, estamos trabajando, empezando a trabajar sobre la hermenéutica porque me parece que es un buen campo de acción. Y bueno, dicho esto, la última parte, Axel, de este trabajo que dejé pendiente, se refiere a un plan de diálogo, es decir, 8 preguntas sobre cada una de las dimensiones educativas. 8 preguntas para que vayan como guía, ¿sí? Y estas preguntas como guía para una discusión es prácticamente un plan de análisis, un plan de diálogo. Estas preguntas precisamente ya estaban solicitadas y están solicitadas a las personas que van, ¿verdad? Entonces, queremos, por supuesto, la perspectiva, la visión de los otros, de las otras personas, de otras personas, para que no sea un solo autor. O sea, esta sería una coautoría, un equipo colectivo de autores, un grupo de autores, perdón, en donde creo que se refuerza mejor cuando se trabaja en equipo y de alguna manera, pues sin duda responde precisamente a la comunidad de investigación, a las comunidades investigativas, que es lo que se está replanteando en el programa de la nueva escuela mexicana, transformar comunidades, ¿sí? Y me parece que ahí más o menos son los datos suficientes que quería compartir. Repito, estos 3 apartados, ¿verdad? Dimensiones educativas y categorías conceptuales por cada uno de los libros de Pablo Freire. En un segundo momento, la rúbrica, que va a responder a la ubicación en niveles diferentes, en 6 niveles, así lo tengo identificado, sobre este, eh, las mismas categorías, las mismas expresiones, el discurso que se comparta en los salones de clases y en otros espacios, ¿verdad? No tiene que ser salones exactamente formales de clases. Y por último, repito, los planes de discusión relacionados con cada una de las inteligencias educativas. Hasta ahí estamos en este proyecto, estamos un poquito relajados, pero sí con muchas ganas de reiniciarlo lo más pronto posible. Eso es lo que tenemos hasta el momento, Axel. Excelente, muy interesante el proyecto. Definitivamente en otro momento te vamos a volver a invitar.
ya no como entrevista, ya vendría siendo otro tipo de formato en la cual profundicemos en ese proyecto. Entonces, te vamos a invitar nuevamente. Y de hecho sí tenía muchas dudas que ya de alguna forma me fuiste clarificando. De hecho, te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué relación tenía con las inteligencias múltiples? Pero ya no lo comentaste. Y interesante lo que mencionas, la relación con la nueva escuela mexicana y esas categorías conceptuales, dialógicas, pues sí abren un panorama de querer saber más. Y ya bueno, en ese momento lo vamos a saber ya cuando el proyecto ya esté culminado. Entonces, esperemos que pronto estés de nueva cuenta con nosotros. Ojalá y sí, pues a lo mejor les puede parecer muy ambicioso. Se ve de momento un tanto sencillo, pero sí es ambicioso, ¿no? Pero yo creo que se vale. Y si ya tardé 28 años para terminar este proyecto, pues a ver si me alcanza la vida otros 2, 3 años más y esperamos terminarlo en 2, 3 años más, el proyecto más completo, pero más que nada también la pretensión, una pretensión auténtica es empatarlo con las dimensiones que trabaja Matthew Lehman, ¿sí? Por eso, creo que hay muchas bases o bases auténticas para, seguir desarrollando este trabajo. Y entonces, pues esperamos ya después de relajarme un poquito, continuarle lo antes posible. Muy bien. Sí, de hecho, eso también te lo iba a comentar, ¿no? Estaba viendo cómo se relacionaban esas 100 inteligencias con las dimensiones del pensamiento que plantean Littman y Char. Y bueno, continuando con la entrevista, ¿algún otro comentario que nos quisieras compartir de alguna formación, de algún taller, curso, algún reto? Bueno, ya nos dijiste el reto del proyecto, pero no sé si hay otro tipo de reto relacionados con esta propuesta. Sí, no, bueno, a mí me parece nada más adecuado, bueno, primero una aclaración. Yo no he ofrecido cursos de filosofía para niños porque he estado ocupado en la otra parte, he llevado paralelamente el programa de la teoría de Pablo Freire, sobre la obra de él, y por eso solamente me he concretado a descansar un poquito, si se vale, intelectualmente, con los talleres, cursos específicos que se han desarrollado precisamente aquí en México, donde sí quiero resaltar, aunque ya no he hecho cursos, una maestra de Toluca, la maestra Gabriela Vallejo Hernández, que tiene su grupo Jefan, grupo de adolescentes, grupo filosófico de adolescentes y niños, y que ella estuvo desarrollando algunos cursos y sigue desarrollando ya un poquito menos porque tuvo unas situaciones de salud, pero estuvo desarrollando cursos específicos. Ella traía invitados de primera calidad. Estamos hablando de personajes que están trabajando el programa de filosofía para niños en España, como Félix García Morillón, ¿sí? Estamos hablando de Angélica Sátiro, una persona de Brasil que está trabajando también. Estamos hablando Diego Antonio Pineda de Colombia, eh, personas que han estado muy metidas precisamente en este programa. Y también vale la pena recordar y mencionar algo que nos va a doler un poquito, porque se nos fueron dos personajes de filosofía para niños muy interesantes. En el 2010 murió la doctora Anne Margaret Sharp, ¿sí? Y los talleres de enero se han hecho en memoria a ella. Pero recientemente, me parece que el año anterior, muere un personaje muy interesante de España. El señor, ay, se me fue ahorita el nombre, Juan Carlos Lago Juan Carlos. Boristén. Juan Carlos Lago, él estuvo con nosotros en Toluca, ha estado también en San Cristóbal de las Casas, y también el último taller ahora se acaba de hacer en memoria también de él y de Anchar. Y nos duele mucho porque estaban haciendo unas aportaciones muy, muy buenas precisamente para el programa de filosofía para niños, ¿verdad? Por otro lado, hay algunos grupos, algunas organizaciones o centros
que están ofreciendo cursos específicos, ¿verdad? Repetimos, el centro Jefán de Toluca, de la doctora Gabriela, la maestra Gabriela Vallejo, estuvo haciendo también 3 congresos. Un congreso lo hizo en Querétaro, también ahí estuvieron Félix García Morillón, otro, Eugenio Echeverría, por supuesto. Eugenio Echeverría, pues ha sido el que ha estado en todos los talleres, pues como el principal responsable de filosofía para niños, ¿verdad? El segundo taller lo hizo en Morelia, Michoacán, también fue un taller interesante. Ahí resaltamos la presencia de Angélica Sátiro, de Tomás Miranda, la cuestión de la argumentación. Y por último, el último congreso que hizo, porque ya se vinieron otras situaciones de salud, lo hizo en San Luis Potosí, en honor precisamente a Eugenio Echeverría, porque él es originario precisamente de ahí, el doctor. Y en esa ocasión, ahí estuvo de las personalidades de otro país, el doctor Diego Antonio Pineda, también con unos trabajos muy interesantes, ¿verdad? De ahí en adelante, pues tenemos un grupo acá en León, Guanajuato, en el Colegio Acertún, con la maestra Leslie Cáceres, que está desarrollando también en algunos congresos. Acaba de desarrollar un encuentro de egresados del Diplomado de Filosofía para Niños, que estuviste por ahí presente. Sí, ahí nos miramos. Eh, tuvimos ahí la presencia de unas personas. Esta es la parte que quería aclarar, Axel. Mira, unas personas de Chihuahua, del grupo Felipa, Grupo Filosófico Felipa, que de momento no recuerdo en qué consisten las siglas, pero que están trabajando con juegos populares. Y yo presumo mucho que en el norte, nada más tú de Zacatecas con los cuentos populares y ellas con los juegos populares de Chihuahua, somos los del norte, los únicos que estamos trabajando, ¿sí? Porque sí, en el sur hay más énfasis, hay mucho trabajo con cafés filosóficos, con vinos filosóficos, con cenas filosóficas, ¿sí? Lo abren ahí al público. Obviamente, a lo mejor hay un cierto límite de participación, pero nos llama la atención que acá sigamos un tanto relajados sin ofertar este tipo de cursos específicos, temáticas específicas en estos talleres. Y de ahí en más, de los otros centros, pues creo que son todos. O sea, desafortunadamente no hay muchos centros, que debería haberlos. Vamos a ver si ahora, con lo que está planteando el Programa Nacional de la Nueva Escuela Mexicana, se pudiera abrir, porque aunque no son del sur, sí el norte también tiene algo que aportar, en este caso, mucho que aportar, mejor dicho, con Matthew Lehman, ¿verdad? Entonces tenemos precisamente, pues esos son los comentarios que quería hacer, que necesitamos retomar, necesitamos invitarnos más, necesitamos que la gente se enamore más de filosofía para niños, y pues nos toca esa tarea seguirla desarrollando. Es el comentario que quería compartirte. Excelente. Y de hecho, te hacía esa pregunta de esos cursos de formación que has tomado, que desde el principio nos has dicho, porque bueno, de hecho, en la federación o en otras páginas, redes sociales de otros centros, he visto en las fotografías de los encuentros, de los cursos, y en varios apareces. Era lo que se me Ah, hacía sí, muy interesante. Y de hecho en el encuentro que mencionas, pues ahí fue cuando nos conocimos. Me parece que ya desde antes, no sé si te desde acuerdas, pero antes. en un taller, en el taller virtual de San Cristóbal, Sí, ahí, como que me acuerdo que ahí, o no me acuerdo si en la sombrera, porque también estuve en ese de la sombrera, entonces sí, pero ya a lo mejor un asombredad, sí. Ujú, conocimiento más físico, ¿verdad? Fue ujú. en León. Y sí, Sí, ya muy, León. muy interesante. Muchas gracias por compartirnos esa trayectoria profesional. Y como lo mencionas, que nos comentabas de enamorar, decirle a la gente de esta propuesta para que se acerque. ¿Nos podrías comentar algunas palabras de despedida para que eso pase, para que la gente se enamore de la propuesta de Littman y Chap?
Bueno, claro que sí, pero me faltó comentarte precisamente un agregado que hice en relación a los cursos, no directamente bueno, uno no directamente de filosofía para niños, pero sí fue uno que tuve acá en la UNAM Tlatelolco, en el Centro Universitario Tlatelolco, sobre filosofía de la educación en América Latina, con la intención precisamente de replantear las ideas de los filósofos latinoamericanos justamente para reinventarlas, para trabajarlas, ¿verdad? Ese curso me había faltado mencionar, de hecho, tengo un currículum que me gustaría compartirte más adelante sobre los cursos que he tomado y en otro momento sería conveniente, por ejemplo, plantear los nombres específicos de los cursos de las conferencias taller que tuvimos, tanto específicos como los del Centro Latinoamericano, ¿verdad? Y no estoy dejando de fuera, por supuesto, porque no he asistido a los congresos internacionales, ¿verdad? Por cuestiones también de otra índole. Eh, eh, bueno, hasta ahí es suficiente, pues el diplomado que también en filosofía para niños que hice Iztapan de la Sal, pero lo desarrolló el doctor Eugenio Echeverría, ¿verdad? Entonces sí tenemos por ahí algo de formación. Y por último, pues las palabras serían, pues, seguir más que nada que nosotros sigamos invitando con el ejemplo y sigamos practicando, aunque sea en pequeños grupos, sigamos invitando y practicando precisamente la filosofía, que no es otra cosa más que el amor o la pasión por el conocimiento, y que es algo que parece que yo no sé si los medios de comunicación no lo han retirado, yo no sé qué es lo que está pasando, porque en el trabajo que estoy haciendo hay alguna resistencia de la mayoría de los estudiantes, aún siendo el curso eh, relacionado con filosofía, no les interesa, o sea, quieren la postura, quieren tomar la postura precisamente de la escuela tradicional, ¿sí? Donde tú me explicas y yo hago que escucho. Yo nada más oigo, ¿verdad? Que en realidad ni siquiera hacen que escuchan. Entonces, pues la invitación no solo a los estudiantes, yo creo que sería a los maestros, porque los maestros somos quienes deberíamos estar primeramente formados y justamente Filosofía para Niños es programa formativo para maestros, ¿verdad? Entonces, pues pedirles que se den un acercamiento, que le den una mirada a Filosofía para Niños para que se enamoren precisamente, que no se van a arrepentir porque pues prácticamente representa la educación auténtica, acercarnos a filosofía. ¿Sí? Y representa lo que, repito, se está replanteando ahora en el nuevo programa nacional, ¿verdad? Pues es lo que te puedo decir, lo que puedo compartir. Te agradezco mucho la oportunidad de, de agregar este mensaje, de compartir parte de mi formación, parte de mi currículum. Y te mando un abrazo. Pues muchas felicidades por tu trayectoria profesional, no solamente relacionada con filosofía para niños, sino también con esa trayectoria conociendo la pedagogía de Pablo Freire. Felicidades y muchas gracias por esta entrevista y a seguir cosechando éxito, sobre todo con ese proyecto de las 100 inteligencias. Claro que sí. Por ahí pronto esperamos volver a vernos. Gracias.